Rocío, así que lo voy a presentar y posteriormente comenzamos. Bueno, la clase de casos clínicos interactivos a cargo del doctor Álvaro Silva, quien es traumatólogo especialista en cirugía de columna en la Universidad de Navarra, España, y médico cirujano de la Universidad de Chile. El doctor Álvaro Silva González actualmente combina su labor profesional como especialista en la Clínica Alemana de Santiago y el hospital clínico de la Fuerza Aérea de Chile con la investigación y labor docente en la carrera de medicina de la Universidad del Desarrollo. Su experiencia profesional en el extranjero contempla estadías en la Clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, en el Hospital Massanews de Lyon, en Francia, y en el Ortho Center en Múnich, además de varias presentaciones de investigación en congresos y seminarios. En Chile se ha desempeñado en el Hospital de El Salvador, Hospital Barros Luco y Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Así que muchas gracias, doctor. El auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias a todos, los felicito por la iniciativa. Hacer estos congresos es la parte inicial de todo el proceso de investigación y de educación continua. Entonces, voy a hacer yo dos casos clínicos que son variados, que van más o menos interactivos. Me pueden hacer preguntas por el chat o los panelistas me pueden hacer algunas preguntas. De todas maneras, esta fluye, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a partir por algo de politraumatismo. ¿Se ve todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre un caso de politrauma, un poco el enfrentamiento sencillo, cercano, de lo que ustedes se van a ir enfrentando en la medida en que vayan trabajando en las urgencias, que es algo para nosotros los traumatólogos muy básico. Todos nos formamos en traumatología, pero tenemos una relación muy íntima con la urgencia porque atendemos la patología traumática del esqueleto, así que en general pocos traumatólogos no inician sus labores en los servicios de urgencia. Este es un paciente varón de 38 años que sufre un accidente de tránsito, lo atropellan. Es rescatado por bomberos en la vía pública. Ellos saben hacer muy bien todo el tema de la extricación y la inmovilización del paciente y es trasladado vía SAMU al servicio de urgencia. Importante que en la extricación del paciente, ya el paciente tiene que ser inmovilizado entre varias personas, ¿no es cierto? Los conceptos del ATLS son fundamentales porque previenen otras lesiones que pueden ser inferidas por los manipuladores. Y en eso está principalmente el control de toda la columna cervical y dorsolumbar. Por eso es que en estas imágenes se ve la secuencia clásica de 4 a 6 operadores, uno que controla la columna cervical, otro que movilizan al paciente en bloque, lo colocan en la tabla larga y de manera inmovilizada para evitar tener lesiones asociadas al traslado a la manipulación, es trasladado al servicio de urgencia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y esto es algo que uno debe manejar como un médico ya sea general o especializado, la inmovilización correcta del paciente. El ATLS ustedes lo van a hacer probablemente cuando terminen su carrera, es muy importante, vino a ordenar las secuencias de evaluación inicial de un paciente con un politrauma o con un traumatismo, ¿ya? Y lo clasificó y lo ordenó muy sencillamente en nuestra cabeza, mediante el A, B, C, D y E, y donde la es asegurar una vía aérea para que el paciente pueda seguir respirando y no muera asfixiado, pero a la vez hacer un control de la columna cervical. Antiguamente, antes del desarrollo de la TLS, se priorizaba obviamente la vía aérea porque era lo que primero mataba a los pacientes, pero no se inmovilizaba la columna cervical y hubo bastantes casos de lesiones de columna cervical que no estaban inestables y que se hacían inestables por la manipulación y el paciente, claro, sobrevivía al traumatismo, pero quedaba con una lesión neurológica alta, una tetraplegia o una paraplegia. ¿Ya? Entonces el control de la columna cervical va junto a el manejo de la vía aérea y básicamente es para no agravar una lesión de la columna cervical que puede estar y que ustedes no tienen manera de objetivarla en el lugar del accidente, en el lugar del rescate. La B es que el paciente respire, asegurar que respire, bueno, ahí van incluidas las maniobras de resucitación, y la C es que el paciente no esté sangrando, controlar el sangrado activo para que el paciente no tenga una hipovolemia postraumática y alcance a llegar al servicio de urgencia vivo. Entonces, al servicio de urgencia, nos llegan los pacientes, como yo digo, peinados, ordenados, arreglados, ya vienen en su tabla, les han limpiado la sangre que tienen y no quedan muchos signos del accidente que tuvieron.
ven a este paciente que tuvo un sangrado nasal, viene con una especie de taponamiento, tiene algunas erosiones en la zona del supraclavicular, una lesión aparentemente en la frente. Ya entonces, aquí es difícil hacerse la idea de qué es lo que ocurrió. ¿Ya? En el examen físico de este paciente se hizo la evaluación ATLS. El A, B y C, como les dije, fueron controlados durante el rescate y el traslado. En la D, que es el disability que evalúa la condición neurológica, el paciente tenía un score de Glasgow de 13, estaba confuso, estaba desorientado, no sabía bien qué le había pasado, había tenido aparentemente una pérdida de conciencia. En la E, donde exponemos, le sacamos la ropa al paciente manteniendo el ambiente caliente para que no se enfríe, obviamente buscamos lesiones, porque siempre pasa que el paciente uno se queda en lo más impresionable, como una herida facial, por ejemplo, que es impresionable, como una fractura expuesta con un hueso que se asoma por la piel, que es muy impresionante, pero de repente nos damos vuelta al paciente y no vemos que tiene una herida penetrante en el tórax posterior. Por lo tanto, la E en el ATLS es súper importante porque hay que exponer al paciente y revisarlo completo, que no tenga lesiones. Podemos tener lesiones en la zona perianal, por ejemplo, hemos tenido fracturas de pelvis expuestas a la zona perianal y pasan desapercibidas cuando el paciente lo tienen empaquetado con las piernas cerradas y una lesión que es potencialmente muy grave. Entonces, nos preguntamos cuando el paciente ya está más o menos estabilizado, tiene vía aérea permeable, está con control de la columna cervical, no está respirando bien espontáneamente, este paciente no tiene un sangrado activo, sabemos que tiene un Glasgow 13, tiene estas erosiones cervicofaciales, tenemos control y nos preguntamos si es importante conocer los antecedentes mórbidos. Obviamente, en el servicio de urgencia debemos conocer los antecedentes mórbidos de alguna manera, tratar de indagarlos, ya si alergias, medicaciones, etcétera, porque pueden alterar un poco el tratamiento. Y lo otro, es importante conocer el mecanismo de lesión. Es muy importante, hay que darse unos minutos para preguntarle a los rescatistas o a los familiares que vieron o a los testigos qué es lo que ocurrió, porque en el mecanismo de lesión hay la sospecha de otras múltiples lesiones. Y veamos, este paciente que llega peinado y ordenado, resulta que nos cuentan que en realidad tuvo un accidente de altísima energía. Lo atropellaron, pero uno, dos, tres autos quedó. Es decir, cuando uno ve este mecanismo lesional, uno asume que no solamente va a tener estas erosiones faciales, que puede tener un trauma encefalocraniano, que puede tener un trauma de tórax, un trauma de abdomen, o sea que la lesión, a pesar de que el paciente esté estable en la sala de reanimación de la urgencia, el paciente puede tener lesiones altamente graves, potencialmente mortales. Como por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una lesión de alta energía, acá vemos que hay una fractura del hueso frontal, ¿no es cierto? Hay aire debajo del cráneo, o sea, entre el espacio epidural. Tenemos una asociación a traumatismo encefalocraniano de hasta un 30%, solamente por la energía. Trauma de tórax de 16%, abdomen 27%, abdomen, por ejemplo, una laceración de víscera sólida, una ruptura del vaso, una ruptura hepática, un ensangramiento peritoneal, que pueden ser tremendamente graves y llevar a la muerte del paciente, que en un momento se descompensan, los pacientes están estables y de repente se descompensan hemodinámicamente por un sangrado intraabdominal. Unas lesiones de extremidades, bueno, muy frecuentes, lo vamos a ver acá. Sigamos con este paciente. El examen físico de este paciente que fue atropellado, que llamamos la evaluación secundaria, que es esta evaluación desde la cabeza hasta los pies. Vamos punto a punto, viendo, tocando, evaluando la piel, haciendo inspección, palpación y todo lo que nosotros sabemos de semiología, pero de arriba a abajo. Y es una cosa que tarda 2 o 3 minutos, no es muy larga. El paciente presentaba dolor cervical a la palpación de la línea media, no es necesario hacerle mucho más. Presentaba una deformidad de la muñeca y un dolor y aumento de volumen del tobillo. Y el examen neurológico, como ya vimos, tenía un Glasgow 13, pero no tenía ningún déficit motor ni sensitivo en las 4 extremidades. O sea, parecía solamente que había tenido un trauma craneano. Entonces, ¿qué diagnóstico le hacemos a este paciente? Tuvo un accidente de alta energía, tiene un Glasgow 13, tiene dolor en la columna cervical media, la palpación, tiene una deformidad de la muñeca, dolorosa obviamente, y una deformidad de aumento de volumen del tobillo con dolor. Entonces el diagnóstico, sin hacer ningún examen, básicamente es de un politrauma. ¿Por qué?
porque aparentemente tenemos dos sistemas comprometidos. El paciente tuvo un TEC, tiene un Glasgow 13 o una pérdida de conciencia, y además hay evidencias clínicas de lesiones esqueléticas. ¿Ya? Entonces veamos cómo lo estudiaríamos, obviamente. Está todo compensado, paciente hemodinámicamente estable, y tenemos estas evidencias de que aparentemente tenemos un traumatismo encefalocraniano y además tenemos lesiones esqueléticas que pueden ser tanto de la columna como de las extremidades. Bueno, lo más importante es partir por lo número uno, que es evaluar lo que eventualmente, en este caso, podría matar al paciente, y esto es las lesiones craneales. Por lo tanto, cuando tenemos un TEC, nosotros debemos pedir un TAC, y eso TAC hay disponible en todos los servicios de urgencia de este país. Veamos el TAC. En el TAC, en los cortes axiales del TAC, vemos que hay una acumulación de sangre en el espacio epidural que tiene efecto de masa y que comprime los lóbulos temporales del lado derecho. Por lo tanto, tenemos un hematoma epidural que está produciendo efecto de masa. Acá se explica que el paciente tenga un Glasgow 13. Esta es una lesión potencialmente grave y mortal porque hay alguna arteriola o vena sangrando, y el efecto de masa finalmente puede producir un aumento de la presión significativa, ya la hay deformidad de los ventrículos intracraniana y puede terminar con la muerte del paciente. Y radiografías, nuestro estudio inicial exactamente es lo básico. También podemos pedir escáner y otras cosas en el contexto de trauma, pero la radiografía, el set básico de radiografía de trauma va a ser la columna cervical, ¿ya? Junto con el escáner, son las dos cosas que no podrían faltar, y en este caso tenemos evidencias de patologías traumáticas de las extremidades. Así que haremos radiografía. Hacemos una radiografía de columna cervical lateral, además hay que hacer una radiografía de columna anteroposterior y transoral, y con esta radiografía podemos diagnosticar hasta el 87% de las lesiones de la columna cervical traumática, ¿ya? Esos son los criterios en general que se recomiendan cuando uno tiene pacientes que están con dolor cervical, traumatismo de alta energía, traumatismo sobre la clavícula, paciente inconsciente que no coopera al examen. Ese es el mínimo estudio para descartar una lesión de la columna cervical, que es una lesión potencialmente grave. No mortal, pero neurológicamente potencialmente grave. Y acá en esta radiografía de columna cervical lateral vemos cosas muy importantes. Vemos que acá la flecha marca un aumento del espacio retrofaríngeo. Acá tienen la faringe, ya la laringe, la tráquea, y tenemos la segunda vértebra cervical, tercera, cuarta, quinta, sexta, y sobre la cuarta y quinta hay un gran aumento, ¿ya?, de volumen del espacio retrofaríngeo. Y esto es un signo que, a pesar de que la columna cervical se ve alineada, es un signo de que hay algún traumatismo oculto, algo que no vemos. ¿Ya? El resto no se ve nada, yo la verdad no veo ninguna otra cosa, la columna está alineada, no se ve ninguna deformación de la columna, no se ve ninguna fractura evidente, pero hay un aumento de partes blandas que sugiere que aquí hubo un traumatismo. Por lo tanto, deberíamos ir al siguiente nivel y pedir una imagen de escáner. Le hacemos una radiografía de tobillo y vemos en esta radiografía de tobillo anteroposterior, ya que hay una solución de continuidad en el peroné, que es bien evidente, pero con una mortaja congruente. Tenemos una luxofractura del tobillo. Hacemos una radiografía de la muñeca y también vemos una deformidad intraarticular de la muñeca con desplazamiento importante. Los fragmentos están desplazados hacia radial, ¿ya? Hay un acortamiento del radio en relación al cúbito. Tenemos una fractura intraarticular que es inestable por el desplazamiento. ¿Y qué otros exámenes hacemos? Como sospechamos que había una lesión cervical y no la vemos, hacemos un escáner. Y acá en este corte axial podemos ver que en la masa lateral izquierda hay una fractura, y que cuando hacemos una reconstrucción del escáner, una reconstrucción sagital, vemos que las articulaciones facetarias están fracturadas. Entonces este paciente tenía una lesión inestable, porque además hicimos otros exámenes de resonancia, porque tenía lesiones ligamentarias, inestable de la columna cervical. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este paciente que tiene un politrauma porque tiene un TEC y porque tiene fracturas esqueléticas, es decir, compromiso de dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético? El tratamiento de este hematoma epidural que va creciendo
es quirúrgico. El drenaje, ¿no es cierto?, hace una trepanación y se drena ese hematoma para restituir las presiones y disminuir la probabilidad de muerte por hiperpresión endocraniana. La columna cervical era una lesión altamente inestable porque tenía lesión ligamentaria, la abordamos por vía anterior con una placa para fijarla y después tenemos que hacerle una vía posterior complementaria porque en este caso no fue suficiente desde el punto de vista de la estabilización. Esto no en contexto de urgencia. El escáner en contexto de urgencia se opera en urgencia. Esta columna cervical, como no había compromiso neurológico, se puede esperar, el paciente se puede inmovilizar y se puede esperar. Es la segunda prioridad en este caso. Luego se opera la muñeca, que es una fractura articular, por lo tanto tiene indicación de cirugía. Ven ustedes aquí el abordaje donde se ven las fracturas, la estabilización con una placa. Esta es una imagen antigua, ahora hay placas mucho más modernas. Y se estabiliza y se reconstituye la congruencia articular para que el paciente no tenga una artrosis postraumática que le altere su calidad de vida y la funcionalidad de la muñeca. Y el tobillo es una luxofractura de tobillo, ¿no es cierto?, transindesmal o clasificación tipo B de Weber clásica, y se estabiliza el peroné con una placa para mantener la estabilidad y con eso restaurar la congruencia y tampoco tener una consecuencia postraumática artrósica del tobillo. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Le damos paso a los asistentes para que puedan, si quieren, incluso levantar la mano y podamos habilitar su micrófono en el caso de que quieran hacer alguna pregunta. Las pueden hacer por la sección de, de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta. Aquí pregunta Javiera, ¿el TAC se pide el TAC se pide con contraste? En general, el TAC de evaluación de urgencia es sin contraste, ¿ya? Ok, y no sabemos, al parecer todavía no hay ninguna pregunta. Bueno, yo aquí es muy relevante esto de poder conocer la magnitud de la energía absorbida por el paciente. Esto que yo les caricaturizo perdón, con que el paciente llega ordenado y peinado, es así, ya uno realmente ve a los pacientes que llegan y no se imagina lo que ocurrió. Son traumatismos de alta energía y en general la evolución va siendo en horas, ¿cierto? Ustedes saben que un traumatismo importante, los pacientes que son salvables por lesión de la vía aérea, porque no pueden respirar o porque tienen una lesión circulatoria relevante, pueden fallecer en la primera hora, que es la golden hour, es donde uno tiene que reanimarlos y trasladarlos urgentes. Pero después los pacientes con una hemorragia intraabdominal, con un vaso que empieza a sangrar, ¿ya? Y sobre todo si son jóvenes, ¿ya?, que tienen una capacidad funcional de reserva importante, pueden estar harto tiempo sin que se manifieste el shock y llegan a la urgencia y se manifiesta ahí. Por eso que la sospecha es muy relevante, ¿ya? Ok, doctor, aquí ahora sí llegaron más preguntas. Gustavo Castillo pregunta, en el caso de tener como evidencia el hematoma del TAC, ¿se deben mandar a hacer todos los exámenes antes de proceder a drenar o hay que drenar antes de hacer todos los demás exámenes como Claro. radiografía? Sí, lo que pasa es que actualmente, esto yo les estoy hablando del sistema clásico, o sea, tienen un TAC, tienen un TEC, hacemos un TAC, porque un hematoma es imposible diagnosticarlo con una radiografía. Cuando tienen una fractura, ¿no es cierto?, de columna cervical, podrían diagnosticarlo con con una radiografía. Pero actualmente en los servicios de urgencia, lo que se hace, ¿no es cierto?, es un protocolo de traumatismo neurológico que incluye el TAC y un TAC de columna cervical. ¿Ya? En casi todos los lugares está estandarizado, se hace completo. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene al tiro el diagnóstico de las dos lesiones más relevantes. ¿Ya? Si ustedes además sospechan una fractura de la columna toracolumbar, por ejemplo, que también es relevante desde el punto de vista de hacer un no diagnóstico inicial, hacer un escáner, si tienen disponible escáner de urgencia, que como les digo, en todos los hospitales terciarios hay escáner de urgencia, hacer el escáner inicial de cráneo, columna cervical, columna dorsolumbar, o un PANTAC que llamamos, que es una adquisición completa y después hacer las reconstrucciones, en realidad no agrega tiempo, ¿ya? Un escáner helicoidal que están disponibles en la urgencia puede hacer una adquisición del cuerpo completo en 3 minutos y después la gente, los tecnólogos van trabajando las imágenes.
salen las reconstrucciones del cráneo, salen las reconstrucciones de la columna cervical, van saliendo las reconstrucciones del tórax, del abdomen y de la pelvis. Van saliendo secuencialmente y eso demora unos minutos más. Entonces, en general, un paciente que uno sospecha trauma mayor, se le hace un PAN-TAC. ¿Ya? Obviamente que las radiografías son secundarias. Si el paciente tiene una lesión de muñeca y es urgente descomprimir el cráneo, pasan a segundo plano, no es necesario hacerlo. Hay otra pregunta que dice, ¿la espera del paciente con fractura cervical es con inmovilizador de cuello o tutor externo? No, la columna se inmoviliza, la columna cervical se inmoviliza con un collar cervical. Y tenemos dos collares cervicales típicos en la urgencia. Uno es el collar de extricación, que es el collar que utilizan los bomberos, el SAMU, que han visto que es uno como delgadito de plástico, que permite fácilmente deslizar en el momento, en el lugar del accidente el collar e inmovilizar el cuello. ¿Ya? Y después se sube una tabla larga y además se inmoviliza con un par de rollos por los lados para minimizar el movimiento. En la urgencia, hasta hacer el descarte de una lesión cervical, se mantiene con el collar de extricación. Si el paciente tiene una fractura, ¿ya? Que es inestable o estable, lo que sea, pero no tiene compromiso neurológico en general, se cambia a un collar. Y habitualmente usamos el collar de Filadelfia, que es el cafecito que han visto de dos partes. Y hay una técnica para colocarlo. Uno coloca la parte posterior sin moverle el cuello y después lo anterior. Y de ahí tienen otros muchos modelos de collares que son un poco más cómodos o que son más prácticos, ¿ya? Pero en general se mantiene con collar. Ok, doctor, muchas gracias. Al parecer no hay más preguntas. Tampoco nadie levantó la mano. Repetimos que si quieren hacer su pregunta por voz, pueden levantar la mano y nosotros le habilitamos el micrófono. Pero como no hay más preguntas, podríamos seguir. Vamos a la segunda pauta de casos, ¿les parece? Ok. Bueno, aquí como mi especialidad es la columna, no pude no poner casos de columna, así que vamos a hablar de algo que de todas maneras es tremendamente importante en la evaluación inicial de los pacientes en el servicio de urgencia primario, en la consulta, donde ustedes vean, van a ver patología de dolor lumbar, que es altamente prevalente. Piensen que en Chile, entre el primer y segundo lugar de la causa de licencias médicas, dependiendo de la temporada, en invierno son las infecciones respiratorias y en verano son los dolores de la columna, el dolor lumbar, ¿ya? Así que es muy prevalente y es muy frecuente de verlo. Entonces, de una manera sencilla para evaluar estos pacientes, uno puede ver qué pacientes tienen cierta gravedad, requieren derivación, requieren estudio. Veamos entonces. Este es un paciente de 72 años con antecedentes de una prostatitis, una infección de la próstata en 2 oportunidades en los últimos 5 meses. O sea, tenía un cuadro infeccioso prostático como recurrente. Antecedentes mórbido hipertenso, que consulta por dolor lumbar de 4 semanas al caminar y al moverse en la cama, un dolor mecánico, ¿no es cierto? Le duele la espalda, tiene un lumbago. Un dolor que ha sido progresivo, que no responde a analgésicos y además ha tenido una sensación febril que ha logrado cuantificar de hasta 38,5 grados Celsius y se ha sentido un poco comprometido en su estado general. En la historia el paciente no declara haber tenido baja de peso, no tiene antecedentes traumáticos en relación como causal de este dolor, no refiere debilidad en las piernas ni en los brazos, y ni tampoco refiere alteraciones de esfínteres más allá de lo típico de su prostatitis. Al examen físico, el paciente lo ponemos de pie y le duele a la flexión y a la extensión. O sea, es un dolor de movimiento, es un dolor del esqueleto. Le duele a la espinopalpación de las vértebras lumbares medias. Acostado boca abajo el paciente con sus músculos relajados, uno empuja las vértebras y tiene dolor focalizado, sobre todo en L2 y L3. Al examen para buscar signos de irritación radicular, no tiene ningún signo de irritación radicular, es decir, no tiene TEPE, no tiene la SEQUE, que son test donde yo estiro los nervios ciáticos
y si estos están irritados van a alegar, se reproduce el dolor por la pierna, por ejemplo, o un O'Connell, que con el paciente boca abajo yo flexiono la rodilla y extiendo la cadera y se podría producir una irritación del nervio crural, en este caso no. No hay déficit sensitivo ni motor, tiene los reflejos osteotendíneos simétricos y no hay ningún signo de compromiso medular, una cosa lumbar, así que es poco probable que tuviera algún signo de primera motoneurona. ¿Cuál para ustedes podría ser el diagnóstico de esto? Bueno, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo de esta manera. El paciente tiene un dolor lumbar de curso agudo, porque lleva poco tiempo, ¿no es cierto? Ustedes saben que el dolor lumbar se clasifica operacionalmente en dolor lumbar agudo, que lleva menos de 3 meses, o dolor lumbar crónico, que lleva más de 3 meses. Esto no hace diagnóstico, pero nos habla de que hay un problema más estructurado. La mayoría de los lumbagos en la vida son lumbagos que duran 7 a 10 días, más del 85% de los pacientes. Hay un porcentaje de pacientes que dura más de 3 meses, un 5%. Y entonces, en general, si un paciente lleva con más de 3 meses de dolor, es poco probable que el dolor se mejore rápidamente. El dolor es mecánico. ¿Qué significa que es mecánico? Que le duele en el movimiento y que alivia con el reposo. Por lo tanto, es un dolor del esqueleto, de los músculos, de los ligamentos. No es un dolor prestado o referido desde otro órgano, no es un dolor visceral, no es un dolor, por ejemplo, retroperitoneal, no es un dolor de un cólico renal, no es un dolor de un proceso inflamatorio pelviano, es un dolor mecánico, no visceral. Cuando ustedes reciben un paciente con dolor lumbar que tiene un dolor que no se relaciona con el movimiento, le duele igual, es un dolor visceral, no es un dolor esquelético. Hay que examinarle el abdomen, el tórax, eso. No tiene irradiación, el paciente es dolor lumbar, no tiene irradiación hacia las piernas. En general la región lumbar se irradia hacia las piernas. Pero tiene una bandera roja. ¿Y qué son las banderas rojas? Las banderas rojas son elementos o signos que están en la anamnesis que orientan a que la causa del dolor lumbar puede ser potencialmente grave. Una neoplasia, un tumor, una infección, ¿ya? O que eventualmente hay compromiso neurológico importante. En este caso, la bandera roja es la fiebre, ¿de acuerdo? Dolor lumbar y fiebre constituyen una bandera roja, ¿ya? Que nos orienta a que puede haber una infección vertebral o discovertebral. Es decir, si un paciente viene a la urgencia con un dolor lumbar mecánico y con historia de fiebre, yo debo hacer todo lo posible para descartar una infección discovertebral. Probablemente lo más frecuente es que sea fiebre de otra causa y además un lumbago mecánico, pero tengo que indagarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué exámenes le haríamos? ¿Qué estudiaríamos a este paciente que tiene un dolor lumbar mecánico y que tiene una bandera roja de fiebre que orienta a que hay una infección? Lo primero es lo primero, exámenes de laboratorio, ¿ya? Hago exámenes de laboratorio y veo que el paciente tiene leucocitosis, 12.000 blancos, con un predominio de neutrófilos, con baciliformes de 7%, es decir, un proceso que orienta a infección de tipo bacteriana, una VHS muy alta, una proteína C reactiva también alta, y le hacen a este paciente hemocultivos que no están disponibles inmediatamente, obvio, pero que están negativos porque la probabilidad de que salgan positivos en general no es tan alta. Imágenes, una resonancia, una radiografía. En general debemos hacer imágenes que tengamos disponibles, pero es recomendable en la sospecha hacer una imagen para poder ir a buscar si hay algún signo sugerente de la ubicación de esta infección. Tiene dolor lumbar, tiene fiebre y tiene un hemograma séptico que orienta a infección bacteriana. Y hemos descartado otros focos. El paciente en el examen pulmonar no tenía ninguna alteración, no tiene ningún signo de que tenga una infección abdominal ni urinaria. Por lo tanto, lo más probable es que esté radicado en la columna. Entonces, al menos debemos hacer una radiografía. ¿Y qué podríamos ver en una radiografía? Yo sé que siempre en sus clases les han dicho que las radiografías en general tienen cambios tardíos. Así es. La probabilidad de poder pesquisar una infección en una radiografía es muy baja, sobre todo si es de reciente comienzo, porque los cambios radiológicos de una infección se van apareciendo en forma tardía, a las 3, 4 semanas. Y acá podemos ver en este caso signos radiológicos que sugieren algo, ¿no es cierto? Tenemos acá una columna lateral, una visión lateral de la columna lumbar, donde vemos las vértebras bien alineadas, donde vemos los espacios discales amplios, pero en el espacio discal entre L2 y L3 está muy disminuido, ¿ya? Podría ser
una discopatía por desgaste nada más, degenerativa, pero vemos que las plataformas vertebrales están erosionadas. Entonces, esas imágenes sugieren que hay un compromiso infeccioso, las erosiones de los platos vertebrales. Porque si ustedes ven el disco de arriba, donde esta vértebra tiene una deformación, probablemente tuvo alguna fractura antigua, el disco está disminuido en altura, pero las plataformas no se ven erosionadas, se ve la cortical de la plataforma vertebral lisa, mientras que acá están. Entonces, esta es una imagen radiológica que puede sugerir una infección. Y el examen que viene de oro para las infecciones no es el escáner, ¿ya? Aunque se acerca bastante, y en ese caso con contraste, ¿ya? Sino que más bien es la resonancia, es el gold standard, nos permite hacer el diagnóstico de ubicación y de extensión de la infección. Y veamos acá. Vemos que este paciente en L2, L3 tiene una hiperseñal del disco vertebral. Este es un T2, donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, y este es un STIR, donde se suprime la grasa y aumenta todo lo que es inflamatorio. Vemos que hay hiperseñal del disco, con unas grandes erosiones hacia los cuerpos vertebrales, y hay un gran edema del hueso adyacente de las vértebras, con un poquito de aumento de volumen en las partes blandas, y también hay un pequeño aumento de volumen hacia el canal raquídeo. Que en los cortes axiales vemos lo mismo, una colección intradiscal y una pequeña colección en la zona epidural, en los cortes axiales, como ustedes pueden ver acá. Aquí se ve más detalle, una pequeña colección epidural probablemente infecciosa, y además con edema de la musculatura. Estos son los psoas ilíacos y también se ven como inflamatorios. Es muy corriente que una infección discovertebral, una espondilodicitis, pueda extenderse a los músculos con abscesos de los psoas. En este caso, cuando ya tenemos el diagnóstico, un paciente con un dolor lumbar con bandera roja de fiebre, con exámenes de laboratorio que muestran sepsis, con una resonancia que nos muestra una espondilodicitis, tenemos que ir a buscar la causa. Vimos que le tomamos hemocultivos y hasta ahora iban negativos. Recuerden que los hemocultivos se pueden cultivar hasta 7 días en general, así que no nos permite tener rápidamente el resultado. Entonces hacemos una biopsia. Es mandatorio hacer una biopsia discovertebral, se hace guiada bajo TAC o bajo rayos X, para sacar una muestra del disco. Algunas veces sale pus, y eso se hace un gram, en este caso salió un gram negativo, y el cultivo finalmente dio un Proteus mirabilis, un gram negativo que probablemente estaba relacionado con la prostatitis que tenía el paciente, ¿ya? ¿Y cómo se trata esta infección discovertebral? ¿Cómo se sigue este paciente? Bueno, las infecciones, en resumen, este es un paciente con una espondilodicitis aguda, L2, L3, con un pequeño absceso intracanal, pero que no tiene evidencias de compromiso radicular. Tenía un examen, como ustedes recordarán, neurológico normal, y el tratamiento es un tratamiento antibiótico, idealmente específico, o cuando no tenemos germen va a ser empírico, dependiendo la flora del lugar, prolongado, ¿de acuerdo? Además hay que tratar los síntomas, que son el dolor lumbar, con analgesia y algunas veces con un corsé cuando es la región lumbar, para disminuir el dolor. Y si el paciente tiene un absceso epidural que compromete la neurología, que comprime, requiere de tratamiento quirúrgico para debridar esa pus y liberar las estructuras neurológicas. Entonces el tratamiento es antibiótico, prolongado, ¿ya? Para lograr que sea bactericida, obviamente, prolongado. Inicialmente lo damos endovenoso por 3-4 semanas hasta que la PCR se normaliza, y después oral por 8 a 12 semanas hasta que la VHS se normaliza. ¿Hacemos algunas preguntas sobre este caso? Sí, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a recibir las preguntas que tengan, tanto por voz como por chat. Pueden levantar la mano en el caso de que quieran hacerlas por voz. Ahí estamos esperando. Aquí pregunta Agustín, ¿este caso se hospitaliza? Claro, este caso es una infección, todas las infecciones articulares en general, ¿ya? Son potencialmente graves, sobre todo que los gérmenes más habituales son gram positivos, estafilococos y estreptococos, y tienen probabilidad de sepsis.
Entonces estos pacientes deben ser hospitalizados, ¿ya? Se hospitalizan, se empieza el tratamiento antibiótico endovenoso, requiere hospitalización, y en algunos casos, cuando está todo controlado y los parámetros inflamatorios van a la baja, los pacientes pueden ir a una hospitalización domiciliaria, pero manteniendo una vía venosa para poder hacer tratamiento antibiótico endovenoso en la casa, ¿ya? Pero estos pacientes deben hospitalizarse. O sea, hago la sospecha, hago el diagnóstico inicial, hospitalizo al paciente, ¿ya? Claro, depende, la espondilodicitis son infecciones graves, ¿de acuerdo? Es como tener una artritis de la rodilla. Si ustedes tienen una artritis séptica de la rodilla y al paciente no le dan tratamiento, no solo va a perder la rodilla, lo más probable es que haga otro foco séptico a distancia, tenga una sepsis generalizada y se muera de un shock séptico, ¿ya? Entonces, los pacientes, en la medida en que tienen más comorbilidad, la tasa de mortalidad en los pacientes con espondilodicitis no es menor, y se asocia principalmente a los pacientes diabéticos y con edad avanzada. Y en general a los antibióticos, cuando no encontramos germen, en todos los hospitales está, ustedes llaman al infectólogo, esto se maneja con el infectólogo en equipo, y el infectólogo tiene un panel de cuáles son los gérmenes más habituales, pero básicamente aquí se cubre gran positivo y gran negativo, así que los pacientes inicialmente lo más común es que les den ceftriaxona y vancomicina, ¿no es cierto? Salvo que el paciente esté inmunodeprimido y tenga posibilidad de otros gérmenes, lo cubren con otros antibióticos más, pero ese es el estándar empírico actual. También en la sección de preguntas y respuestas están preguntando, el paciente debido a su edad, ¿cuál es su grado de recuperación? Claro, el grado de recuperación en general es bueno. Si uno logra tener un tratamiento adecuado, hay algunos pacientes que hasta los operamos, ¿ya? Dependiendo de la magnitud de la infección local y la destrucción ósea. Ustedes deben saber que cuando uno tiene una infección de una articulación o del hueso, tenemos la fase aguda de la infección donde el hueso está vivo, tiene circulación y los antibióticos son capaces de permear y de controlar la infección. Pero algunas veces tenemos una fase más crónica de la infección donde se produce necrosis del hueso y esa necrosis ósea se llaman secuestros óseos y ahí no llega el antibiótico, ahí es necesario operarlo, ¿ya? Y debridar el tejido desvitalizado para facilitar la llegada de los antibióticos, por una parte. Ahora, ¿cuál es la evolución en general de este paciente? La evolución es buena, pues si el paciente no tiene grandes comorbilidades, no es diabético, no tiene grandes otras patologías y el tratamiento es el correcto, antibiótico específico y prolongado, la curación es en la mayoría de los pacientes. La mortalidad es baja, será 2, 3, llegará al 10% si es que el paciente tiene mucha morbilidad. El tema es que algunos se mueren, ¿ya? Entonces, la probabilidad de morirse de una infección de una herida es bastante más baja, pero aquí sí hay mortalidad y depende de la comorbilidad previa. Y la recuperación es buena. Habitualmente la recuperación de las espondilodicitis es que este espacio discal se colapsa y se produce una anquilosis, se produce una fusión natural de las vértebras y se pasa el dolor después, ¿ya? Bien, muchas gracias, doctor. Ahora Joaquín pregunta, ¿cuál es el antibiótico empírico de elección en casos como este? Claro, eso lo comenté. En general, como la mayoría de los casos, lo más frecuente son gram positivos y después gram negativos, se cubren los dos, ceftriaxona y vancomicina. Vancomicina cubre Staphylococcus aureus multiresistente y la ceftriaxona cubre los gram negativos. Entonces la combinación esa es la clásica, ¿ya? Que se da. Después también preguntan si hay articulaciones que tengan mayor probabilidad de infectarse. Bueno, en general depende, ya, si no más bien, eh, en general, estadísticamente son más frecuentes las infecciones articulares en las extremidades inferiores, por heridas, por ejemplo, en los pies y migración de bacterias. En general, todas las infecciones son por diseminación hematógena, la mayoría, pero las que vemos con más frecuencia son articulares de articulaciones grandes, la rodilla como la más frecuente, y después la columna en general. Las caderas son menos frecuentes. Y en los niños son más frecuentes las infecciones hematógenas y hay que tener una alta sospecha en general. Son mucho más febriles habitualmente.
Bueno, ¿seguimos con los otros casos? Bueno, ok. Ujú. Vamos a ver este caso, que es un caso que tiene dos presentaciones. Es un hombre de 48 años, sin antecedentes mórbidos, que consulta por un dolor lumbar severo luego de levantar una caja. La levantó, quedó así flexionado con un dolor que no se podía mover. Se trató por su cuenta, tomó paracetamol, ibuprofeno, pero el dolor no mejoraba. Ya llevaba 3 semanas cuando viene a control. El dolor aumenta al estar de pie, aumenta al moverse, cede con el reposo y no refiere irradiación ni síntomas neurológicos, ¿de acuerdo? Tampoco refiere ninguna bandera roja en el interrogatorio dirigido. Y al examen físico tiene un dolor de la extensión lumbar, lo echamos hacia atrás y le duele, y se flexiona y no le duele tanto. Tiene un dolor a la espinopalpación del E5-S1, el último segmento lumbar al estar acostado, le duele. No tiene signos de irritación radicular, le hago un TEPE, un LASEGE, un O'Connell y no tiene reproducción de un dolor radicular. No tiene déficit sensitivo ni motor de las extremidades inferiores y tiene unos reflejos teotendinos simétricos. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica entonces en este paciente que tiene un dolor lumbar de inicio agudo tras un sobreesfuerzo, pero que no pasó en los primeros días, que ya lleva 3 semanas de evolución, que le duele cuando se mueve, le alivia en reposo, que no tiene irradiación y que tiene un examen neurológico normal? Para nosotros esto es un lumbago mecánico, que el dolor predomina en la extensión, que no tiene banderas rojas y que no tiene signos ni déficit neurológico. Esa es la manera de enfrentar a este paciente, de clasificarlo. No es decir, tiene un lumbago, es un lumbago con estas características, porque decir lumbago es decir, me duele la espalda, y punto. Pero acá un poquito nos acercamos más. Estamos diciendo que no tiene una lumbociática, que no tiene déficit neurológico, que no tiene una causa potencialmente grave, que le duele cuando se mueve y sobre todo en la extensión. ¿De acuerdo? Entonces nos orienta un poquito a que no es nada grave y que probablemente le duelen las estructuras de la columna que trabajan en la extensión. Entonces, ¿lo estudiamos o no lo estudiamos a este paciente? ¿Qué creen ustedes? Un paciente que no tiene banderas rojas, que tiene un lumbago de 3 semanas, que es mecánico y que no tiene ningún signo neurológico. ¿Es necesario hacer un estudio, una resonancia, un escáner, una radiografía, algún otro estudio específico? Pues no, no es necesario, ¿ya? ¿Qué pacientes tenemos que estudiar con un lumbago? Los que tengan banderas rojas, estudiarlo o derivarlo dependiendo de dónde estamos, y los pacientes que tengan algún compromiso neurológico, ¿de acuerdo? O los pacientes que tengan, bueno, como el anterior, signos, por ejemplo, de una infección. Ahora, siempre los pacientes piden imágenes, siempre piden que se examinen y uno también tiene tendencia. Entonces, ¿qué cosas podemos ver? Si el paciente llegara con la radiografía vería una radiografía, tengo una radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbar, una columna bien alineada, donde yo veo que el espacio discal del E5-S1 está ahí, donde tengo esclerosis de las articulaciones facetarias. Bueno, estos cambios o cambios degenerativos de la columna son altamente prevalentes en cualquier radiografía de un paciente sano y sin ningún dolor. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacerla. Pero en este caso nos orienta probablemente a que el dolor viene de las articulaciones facetarias, no porque yo vea la imagen, es porque al paciente le duele la extensión. ¿De acuerdo? Y si yo le hiciera una resonancia, lo mismo. Básicamente va a ser una pérdida un poco de recursos, porque la resonancia voy a ver una deshidratación del último disco, pero la verdad es que no voy a poder ver ninguna otra cosa. El descarte de lesiones potencialmente graves es con el examen clínico y con las banderas rojas. La probabilidad de tener una metástasis vertebral o un cáncer, por ejemplo, en la columna, en un paciente que tiene un lumbago sin banderas rojas, es muy bajo, menos de 0,03%, muy, muy, muy bajo. Por lo tanto, el enfrentamiento clínico es lo más relevante. Hacer cintigramas y TAC tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un paciente que tiene un dolor lumbar mecánico, de predominio de la extensión, que no tiene banderas rojas y que tiene un examen neurológico normal sin ninguna irritación radicular? ¿Será conservador o quirúrgico? Obviamente conservador. Y esto es analgesia para que el paciente esté cómodo, antiinflamatorios, y la idea de la combinación que usemos ya es evitar tener lesiones secundarias al uso de antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar paracetamol, vamos a usar celecoxib, eventualmente podemos agregar algún opioide,
pero la idea es tratar de evitar las úlceras gástricas, el sangrado gastrointestinal o la nefritis por antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Importante. Y después le vamos a recomendar al paciente que haga un entrenamiento de la musculatura del core. Acá, cuando uno tiene un dolor lumbar de predominio de la extensión, privilegiamos entrenar los abdominales porque van en contra del patrón principal del dolor, se alivian más. Y le recomendamos al paciente mantener un entrenamiento muscular y lo educamos cómo levantar pesos para prevenir la recurrencia, que es altamente frecuente. ¿De acuerdo? Y la mayoría de estos pacientes van a mejorar. 85% en 10 días, 95% van a mejorar en 6 a 12 semanas. ¿Ya? Un porcentaje menor se quedan como dolor lumbar crónico y caen a otro esquema donde hacemos más tratamientos, donde eventualmente hacemos imágenes para ver la magnitud de la inflamación, pacientes que son subsidiarios de hacer alguna infiltración lumbar, pero son un subgrupo pequeño. Ese subgrupo en general somos los que vemos los subespecialistas, pero el gran grupo lo van a ver todos ustedes, dedicándose a cualquier parte del cuerpo. Veamos cómo siguió este paciente. Le dimos este tratamiento inicial, pero vuelve a consultar, porque el dolor le cedió parcialmente y refiere que empieza a tener una irradiación a la extremidad inferior con adormecimiento del borde externo del pie derecho. Empieza a tener un dolor como irradiado tipo lineal, como una línea eléctrica que le va por el glúteo, el muslo posterior, la pantorrilla, y además se le hormiguea y se le duerme el borde externo del pie hasta el dedo chico. Y al examen, entonces, lo examinamos de nuevo, le duele ahora en flexión y en extensión, hacemos test de irritación del nervio ciático, TEPE, ¿no es cierto?, que es levantar la pierna completa, y se reproduce el dolor radicular hasta el pie a 30 grados, la segue, que le flexionamos la cadera y extendemos la rodilla, y de nuevo se reproduce el dolor radicular hasta el pie a 30 grados. Le pedimos al paciente que camine en punta de pie y no puede, tiene una paresia de los gemelos, ¿ya? M3, en la clasificación motora de 0 a 5, un M3, tiene una abolición del reflejo aquiliano derecho y refiere tener función esfinteriana normal. Entonces, ¿cuál es la hipótesis diagnóstica ahora? Cambió la escena. Tiene un dolor lumbar mecánico con una irradiación de tipo radicular continua y con déficit neurológico. Entonces eso, dolor lumbar mecánico con irradiación radicular, con signos de déficit del metámero, es decir, sensitivo del dermatoma, del miómero, que es el gemelo sóleo, que son subsidiarios de la raíz S1, M3. Por lo tanto, de esa manera, dolor lumbar mecánico con irradiación radicular deficitaria, esto es una lumbociática S1 deficitaria M3. Es otra manera de decirlo. Es decir, si ustedes le dice, alguien les comenta, oye, tengo un paciente con una lumbociática S1 deficitaria, ustedes van a saber probablemente que el dolor es mecánico, con irradiación radicular y que tiene déficit de tal grado de la raíz S1. Es una manera ordenada de hacer la idea diagnóstica. Entonces, ¿cómo estudiaríamos a este paciente? La radiografía. ¿Nos sirve la radiografía? Veámosla. Poco probable, la misma radiografía. ¿Cuál es la causa más frecuente de una lumbociática S1 deficitaria? Pues bueno, bien, 9 de cada 10 veces una hernia discal. ¿Las hernias discales son visualizables en una radiografía? No, porque es tejido de partes blandas, así que la radiografía en general nos sirve de poco. Un escáner, sí, un escáner nos permite diferenciar las partes blandas, y acá pueden ver una reconstrucción de partes blandas sagitales de la columna lumbar y una reconstrucción axial, y vemos que hay una protrusión del disco a nivel L5-S1, posterolateral derecha, que orienta una hernia discal. Nos sirve para hacer diagnóstico, hay correlación clínico-radiológica. Tenemos una hernia que comprime la zona donde va pasando la raíz S1 y nos explica entonces el cuadro clínico. Una resonancia nuclear magnética es lo ideal, actualmente el gold standard, porque nos da mucha más información. Y acá podemos ver que en este T1 vemos que es una hernia grande, extruida, que migra hacia abajo, y en el corte axial, ya aquí está el saco dural, tenemos una hernia que está en el receso lateral derecho y que explica muy bien la sintomatología. Tiene mucha más calidad, permite discriminar más. Entonces para nosotros es el gold standard. Pero si no, un escáner nos permite hacer diagnóstico. Y otros exámenes, en general no es necesario, la electromiografía no es obligatoria, no la hacemos de regla, la hacemos cuando tenemos alguna duda, pero en este caso si la hiciéramos,
observaríamos signos de denervatorios en el territorio C1, ondas de denervación activa, ¿ya? Porque no le llega información al músculo y este se empieza a contraer en forma espontánea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuándo tratamiento conservador? ¿Cuándo tratamiento quirúrgico? Bueno, en general, la mayoría de las hernias discales que causan una ciática se mejoran con tratamiento conservador. En general, entre el 70 y el 80%. Si ustedes revisan las guías AUGE, ¿ya? La mayoría, las indicaciones de cirugía son un compromiso motor progresivo. No necesariamente M3, M3 hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo progresivo. O tener una caudequina, que es una indicación quirúrgica de urgencia, ¿de acuerdo? Pero este paciente tenía un M3, era una evolución larga, así que se le puede dar la opción de un tratamiento médico conservador. Y en este caso nosotros aplicamos un tratamiento antiinflamatorio un poco más potente, algunas veces damos un poquito de corticoides porque mejoran un poco, desinflaman un poquito más rápido los tejidos periherniarios, y la mayoría, como le digo a los pacientes, el 70 al 80% mejoran en el plazo de 1 a 3 meses. ¿Y qué pacientes podemos hacerle una infiltración con corticoides? Hay un subgrupo de pacientes que mantienen una ciática principalmente irritativa, no tienen déficit, pero mucho dolor, que no mejora con el tratamiento conservador habitual. Se les hace una infiltración epidural para colocar corticoides alrededor de la hernia y disminuir su inflamación. Y disminuye significativamente el dolor en más del 70% de los pacientes, una buena medida. ¿Y cuáles son los pacientes que se benefician de cirugía? Ya lo dije, pacientes con un compromiso motor progresivo, la fuerza va bajando. Ustedes lo vieron en M4, a la semana siguiente lo controlan y está en M3. Bueno, ese paciente hay un efecto compresivo progresivo de la hernia, es recomendable la cirugía. O una caudequina, que es recomendable cirugía en contexto de urgencia para evitar tener una secuela de una alteración esfinteriana o síndrome de la caudequina con anestesia en silla de montar. Eso. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a las preguntas, que las pueden hacer tanto por la sección de preguntas y respuestas como por el chat diciéndonos que, o sea, perdón, levantando la mano. Y nosotros les vamos a dar la posibilidad de abrir su micrófono. Así que quedamos atentos al chat. Vamos a esperar unos minutos a que puedan hacer sus preguntas. Yo sí tenía una pregunta por el momento, doctor, que al principio este paciente no tenía ninguna bandera roja que nos hiciera llegar a algún estudio imaginológico, pero ¿se podría haber prevenido esto con algún estudio imaginológico? O sea, yo al ver algún rasgo en la columna que diga que podría estar predispuesto a una hernia a largo plazo, o habría No, sido un estudio ineficiente, ¿no? habría sido un estudio ineficiente porque la probabilidad de encontrar cambios de desgaste, como les decía, es más o menos un 10% por década de vida. Ustedes que ya tienen 24 o 25 años, bueno, 2 a 3 de cada 10 de ustedes van a tener, si se hacen una resonancia, un disco negro, una rotura discal, una hernia discal, una artrosis facetaria. En general son los cambios de desgaste naturales que dependen de la genética de cada grupo familiar, ¿ya? Hay un estudio muy bonito que se llama el estudio de los gemelos en columna, de Batí, que siguieron a una población de gemelos durante 30 años con resonancia y vieron que independiente de la actividad laboral, de la actividad física, del peso del paciente y de las comorbilidades que pudiera tener, la evolución del desgaste de la degeneración de su columna era exactamente la misma, ¿ya? No hay manera de predecir si un paciente va a ir a una hernia discal cuando empieza con un lumbago, ¿ya? En general, los números son muy difíciles de hacer porque la prevalencia de esto es tan grande que no hay estudios como poblacionales que tengan el interés en hacerlo, pero se asume que más o menos 1 de cada 100 pacientes con un lumbago severo evolucionan a una ciática. Y claro, uno ya que ve muchos pacientes con esto empieza a oler un poco el paciente. Empiezan con un dolor lumbar severo que es muy a la flexión, muy lateralizado a la derecha, de flexión, un poquito al glúteo, y uno tiene como olor a ciática, y bueno, ya la semana siguiente ya tienen una ciática ya definida. Muchas gracias. Al parecer no hay preguntas en el chat. Aquí hay una.
Em, Pregunta Fernando Yarzún, ¿un lumbago mecánico refractario a tratamiento, o sea, de larga data, no requiere mayor estudio, sino más bien lo que necesita es reajustar la terapia? Claro, bueno, eso es una muy buena pregunta. En general, por eso que existen estas clasificaciones que no orientan al diagnóstico, que son de lumbagos agudos, subagudos y crónicos, ¿ya? Eh, claro, un lumbago que se prolonga en el tiempo, que con la medicación convencional no mejora, en general, si no hay aparición de banderas rojas, uno podría seguir tratándolo igual, porque como yo siempre digo, no hay lumbago que dure 1000 años. El lumbago es muy recurrente, pero finalmente a la mayoría de la gente se le termina pasando o el dolor residual que tienen es llevadero. Pero sí, nosotros en el contexto de la subespecialidad los estudiamos, básicamente para ir a ver que no hayan inestabilidades vertebrales, espondilolistesis, por ejemplo, que son frecuentes. Entonces, que claro, son cosas que difícil que se mejoren con analgésicos, ya que son patologías, o que haya también estenosis de canal o foraminales, y que claro, no hay un compromiso neurológico evidente al examen, pero que tengamos algo, o que haya una claudicación. Empezamos a estudiar causas un poco, o que hayan, por ejemplo, inflamaciones exageradas de las articulaciones facetarias, que se llaman periartritis, donde uno puede estar años dando antiinflamatorio y no mejoran. O también pacientes que de repente no tienen banderas que sugieran evidentemente enfermedades inflamatorias como pelvis espondilopatía, espondilitis anquilosante, ¿no es cierto? Que ustedes saben que producen rigidez matinal muy prolongada, pero de repente esas historias son muy de libro, pero no son reales muchas veces. Entonces hacemos imágenes y encontramos imágenes sugerentes de o signos que orienten a patología reumatológica y nos permite encauzar el diagnóstico. Entonces, claro, el lumbago que se va prolongando en manos del subespecialista siempre va a ser estudiado. En manos, por ejemplo, de atención primaria o de alguien no especialista, eventualmente uno estaría autorizado, mientras no aparezcan banderas rojas, a prolongar el tratamiento, ¿ya? La idea es no dar solo antiinflamatorios eternamente, porque la probabilidad de tener efectos adversos con los antiinflamatorios aumenta mucho. Entonces, más bien es una terapia más bien física. ¿Ah? Ustedes han visto, en general la gente no hace ejercicio, la gente va al policlínico, están todos con sobrepeso, no hacen ningún ejercicio, uno los manda al kinesiólogo, hacen sus 10 sesiones de kinesiología, nunca más hacen ningún ejercicio, entonces la tasa de recurrencia en lumbago es muy alta, ¿ya? Y nuestro país tampoco tiene recursos como para mantener a la población en entrenamiento personalizado. ¿Ah? Entonces, en Europa, en los países con más recursos, en Estados Unidos, en atención primaria, están los back school, por ejemplo, que al paciente lo derivan un sistema donde lo mantienen en entrenamiento, ejercicio, ¿ya? Pero son otras realidades, porque todo eso cuesta dinero. ¿Mm? También en la sección de preguntas y respuestas, Víctor preguntó, ¿la edad tiene influencia o rol para la decisión de manejo quirúrgico? Bueno, supongo que me habla sobre la hernia discal, ¿ya? Porque hablando sobre edades, voy a dejarlo eso aquí guardada esa pregunta, hablando sobre las edades también ustedes sabrán que se consideran las edades extremas, ¿no es cierto?, bandera roja, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los menores de 18 años, si ustedes tienen un dolor lumbar en un menor de 18 años, claro, lo más probable es que sea una lesión traumática, ligamentaria, muscular y que se pase. Pero si el dolor no se pasa, se considera una bandera roja que requiere de estudio porque en esa población se acumulan los tumores primarios de la columna, ¿ya? Y entonces requieren de estudio. Tengo un lumbago, llega, no sé, pues un niño de 16 años, un adolescente, que no hace mucho deporte, por ejemplo, que ahí y viene con un dolor lumbar, a veces lo despierta en la noche y le duele, ya y uno lo examina, no tiene ninguna cosa especial, hay que estudiarlo porque la edad menor de 18 años, una bandera roja para ir a descartar una neoplasia primaria de la columna. Y en los mayores de más edad, no digo porque las banderas rojas en los estándares son 55 años, pero como yo estoy cerca de eso, encuentro que es muy bajo, ya en las edades, bueno, también se acumulan las metástasis vertebrales, los mielomas, ¿no es cierto?, que son patologías de la gente más mayor, que tienen más probabilidad que tener un dolor lumbar, sobre todo así como nocturno, puede ser por una metástasis. Pero en los mayores también, las fracturas osteoporóticas sin trauma. Es muy frecuente, por ejemplo, que ustedes reciban en la urgencia, hasta una imagen típica, por eso se los digo, porque yo lo he visto 1000 veces en la urgencia, que traen a una abuelita de un hogar, por ejemplo, y la cuidadora del hogar dice, no, es que ya no se levanta, y además se está haciendo pipí más veces, ¿ah? Entonces todo el mundo asume su edad, ¿ya?
pero en realidad lo que vemos es que la paciente tuvo una fractura osteoporótica de L1 o de T12, tiene compromiso del canal y una compresión del cono medular, y en realidad está con una vejiga neurogénica y por eso se está orinando. Entonces, en ese tipo de pacientes también las estudiamos, ¿ya? No le decimos, no, este es un lumbago de los habituales, váyase para la casa de nuevo, porque esa edad avanzada o puede tener una metástasis, puede tener una fractura osteoporótica y eso. En relación a las hernias discales, por ejemplo, y la edad, en general la edad no es una contraindicación para la cirugía. Lo que sí que en las edades menores, en los niños, en los adolescentes, se tiende a ser mucho más conservador en el tratamiento, ¿ya? Porque en general se mejoran más. Las lumbociáticas son pocos los niños que se operan de una hernia discal, aunque tengan algún grado de compromiso neurológico, tienen una recuperabilidad más alta. Y a la hora que se operan, en general tienen una recuperación un poco más tórpida, ¿ya? Son discos muy hidratados, hernias no tan estructuradas, después hacen dolor lumbar, es más difícil tratarlo. Entonces tratamos de ser bien conservadores en los menores, salvo que efectivamente haya compromiso neurológico progresivo o haya un tratamiento fracasado por tiempo prolongado. Y en los mayores, en general, son los mismos criterios que los menores, salvo que haya una contraindicación médica para operar a un paciente, ¿ya? Pero por tener harta edad, estas son cirugías en general bastante poco agresivas, son cirugías que se hacen ahora por sistemas tubulares, con poca agresión de la musculatura, ¿ya? Y hasta se pueden hacer algunas con anestesia local, si es que el paciente no pudiera ser anestesiado, ¿ya? Pero no, la edad no es una contraindicación, la edad mayor, ¿eh? También otra pregunta de la sección de preguntas y respuestas es, ¿hay evidencia que apoye el uso de relajantes musculares en el tratamiento conservador? Claro, si ustedes se van a las guías de Cochrane, no, pues no hay evidencia de nada. Básicamente no hay evidencia que el reposo sea necesario, no hay evidencia de que los relajantes musculares o los antiinflamatorios sean mejores que el paracetamol. El paracetamol y el tiempo en general van a curar el lumbago. Básicamente el lumbago se va a curar de manera autolimitada. Entonces, esto va orientado a no agredir al paciente con muchos antiinflamatorios, ¿ya? Pero les digo, el esquema que nosotros usamos es usar analgésicos de varios tipos para que se potencien en su efecto. Por eso usamos un paracetamol, usamos un antiinflamatorio lo menos lesivo, idealmente selectivo, ¿no es cierto? COX-2, los celecoxib, todo eso, y usamos un opioide débil como los tramadoles, por 3 vías diferentes y logramos potenciar su efecto. Si ustedes le dan al paciente ketorolaco, ¿ya? Se lo dan combinado con diclofenaco, bueno, le van a fundir el riñón en 2 días, ¿ya? O el paciente va a tener una hemorragia digestiva y va a llegar sangrando a la urgencia. Y los relajantes, claro, no hay ninguna evidencia que mejoren. ¿Cuándo uno da un relajante muscular? Esto también es relativamente empírico. ¿Cuándo indica rehabilitación? Cuando el paciente tiene mucha contractura muscular. ¿Han visto pacientes que llegan chuecos a la urgencia que no se pueden ni mover? Bueno, no es que tengan las vértebras enganchadas, o sea, tienen su dolor por la inflamación de la vértebra, pero tienen gran contractura muscular que pues los músculos están con espasmo. Entonces ese espasmo produce un dolor extra. Bueno, un relajante muscular de cualquier clase, en la urgencia les van a dar una benzodiazepina, por ejemplo, les ponen un diazepam, ¿ya? Y la musculatura con eso se relaja tremendamente, o les dan otro relajante muscular de los típicos, Reflexan o tiocolchosio, ese tipo, y pues logran una relajación muscular y un alivio del dolor por esa vía, ¿ya? Y la rehabilitación, bueno, tiene 2 fases. Tiene la fase de fisioterapia, que son medidas físicas para disminuir el dolor, el calor, el masaje, las elongaciones, los ejercicios terapéuticos que van orientados biológicamente a disminuir la contractura de los músculos. Si uno tiene un músculo contracturado inmanejable, por ejemplo, el famoso piriforme está contracturado por el dolor, el kinesiólogo sabe hacer técnicas para inhibir la contractura del piriforme y con eso se relaja el músculo y a uno se le pasa el dolor. Ese es el sentido. Y la tercera fase es básicamente enseñar al paciente a mejorar la potencia de la musculatura de los músculos que apuntalan la columna, que sería el entrenamiento del core, ¿ya? Ok, doctor. Entonces finalizaríamos con la última pregunta, que creo que esta es la que estaba respondiendo, la del cuidado sobre cuándo se indica reposo relativo. Se habló de rehabilitación, me quedó la duda si estaba respondiendo a esa. Claro, O sobre el reposo ustedes van a ver, si a algunos les va a tocar trabajar recién recibido en las urgencias de las mutualidades, ¿ya? Y claro,
O van a hacer su primera licencia por un paciente que viene con lumbago y la ISAPRE se las va a rechazar así inmediatamente y van a tener que hacer un informe complementario y sufrir haciendo eso. Claro, lo que pasa es que como las guías Cochrane demostraron que el reposo no es necesario para la curación de un lumbago, todo el sistema legal se basa en que entonces no deben tener reposo. Es el reposo en cama. Si el paciente está inhabilitado para trabajar porque el dolor lo inhabilita, tiene derecho a tener reposo laboral, que es diferente. Si tiene un paciente que es trabajador de la construcción y que está paleando y que hace esfuerzo físico y está con dolor y no se puede mover, evidentemente que no puede hacer su trabajo. Entonces es un reposo laboral porque está incapacitado. Pero el reposo en cama, quedarse acostado por el lumbago, no lo va a mejorar antes, ¿ya? Eso es una cosa como el reposo. Como hay otras enfermedades que el reposo sí es bueno, uno lo mandan a hacer reposo, tiene una hepatitis, uno se queda en reposo, es algo que beneficia un poco finalmente a la curación de la enfermedad. Acá no, ¿de acuerdo? Así que el reposo no está indicado. Es vida tranquila, estar sentado, moverse, pero no quedarse en cama, ¿ya? Y por otra parte, en los pacientes mayores, el reposo en cama aumenta el riesgo de trombosis venosa, de úlceras por decúbito, de infecciones de la vía urinaria, y por lo tanto, un paciente, por ejemplo, el típico del hogar, como les decía, uno le dice reposo, lo dejan en reposo un mes, no lo levantan, y el paciente termina con una escara sacra, termina con una trombosis venosa, y se muere por un tromboembolismo pulmonar porque le indicaron reposo, ¿ya? Entonces, por ahí va la cosa, ¿ya? Y ahora sí la última pregunta, que viene de parte de Fernando. Pregunta, ¿los ejercicios del core se indican en todo el lumbago o solo en el lumbago facetario y mecánico? Claro, en general el core son todos los músculos que rodean a la columna. Lo que pasa es que en el lumbago, que es como facetario o que es de predominio de la extensión, entrenamos más los músculos abdominales, que son los flexores, ¿ya? Pero en general se indican en todo. Entonces yo les pongo, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor lumbar de predominio de la flexión o más del disco, le indico entrenamiento global del core. Entonces le hacen ejercicios de todos los músculos. Si un paciente tiene más bien de la flexión, le hacen de todos, pero mucho más de los abdominales para llevar la columna un poquito a la flexión. ¿Ya? Entonces esas serían las preguntas, doctor. Muchas gracias por su exposición y también por responder todas las dudas del chat. Y también gracias por aceptar la invitación. Ya, pues bueno, gracias a ustedes por la invitación y que les vaya muy bien y los felicito por este congreso online. ¿Ya? Que estén muy bien, Muchas gracias. cuídense, chao. Igualmente. Y bueno, esto va para los asistentes ya. Ahora vamos a pasar a un recreo de 10 minutos.